Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sección denominada Juristas Mexicanos. Como siempre, su amigo y servidor Ramsés Sevilla los saluda y como vieron en el título del día de hoy vamos a hablar acerca de los delitos patrimoniales. Esto comprendiendo lo que es el robo, el abigeato, el abuso de confianza, el fraude y el despojo. Espero que este tema les sirva de mucho. Como siempre, se les invita a que indaguen, a que investiguen, que podamos ampliar más estos temas. Solamente los voy a referir de manera muy general. Tal vez más adelante, si no es que ya están aquí en el mismo canal, ya hablé desarrollado lo que es el robo, lo que es el fraude, que son de esos delitos que son un poco más amplios y que tienen una categoría mayor para poder tocar. Y sin más preámbulo, pues comencemos. Hablaría de lo que es el delito, ya lo verán aquí en la etiqueta, de un tema más amplio. Sin embargo, vamos a recapitular lo que dice la Suprema Corte, y esta dice que es aquella conducta realizada por una persona tratándose de una acción o de una omisión que va en contra de las leyes penales o que se encuentra tipificado en la ley penal. Eso es uno. Y el Código Penal del Estado de México señala que es aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible. También es imputable en razón de que se señala algún responsable. Repito, este video lo encuentran ya en el canal hablando acerca de lo que son los delitos. Ahora sí, sin más preámbulo, pues comencemos. El primero de estos delitos es el robo, pero antes de llegar a esto, debo de comentar de que aquí estamos hablando de que existe elementos importantes, es decir, apoderarse de un bien mueble o inmueble, tratándose, por ejemplo, de bienes muebles, como de carros, de herramientas, de libros, de joyería, a lo mejor una vajilla, a lo mejor una laptop, un celular, y por bienes inmuebles, tratándose a lo mejor de árboles, a lo mejor tratándose de lo que es en terrenos, casas, todas aquellas eh, cosas u objetos que no se pueden mover, aquello que está adherido a la tierra. Eso es por cuanto hace al uno de los elementos. El otro hablamos del consentimiento, salvo lo que es el abuso de confianza, que ya hablaremos ahí. Todos los cuatro que veremos a continuación se refieren a que la víctima no consentía o no quiso otra persona se apoderara de sus bienes. Ahora sí, comencemos con el primer delito, que es el robo. ¿Qué es robo? Bueno, de acuerdo a nuestro Código Penal en el Estado de México, hay cuatro tipos o cuatro formas en las que se puede dar el robo de manera general. Una, que es apoderarse de un bien ajeno mueble sin derecho o consentimiento de la persona que pudiera disponer de él. Es decir, es cuando llegan y se apoderan de un sacapuntas, de un lápiz, de un libro, un celular, una laptop, joyería, de un carro. Esa es el primer supuesto. El segundo es que dice que se apodere o disponga de un bien mueble propio y que se encuentra en poder de otra persona, ya sea por disposición de la autoridad o ya sea por un título legítimo. ¿Cuándo se da este tipo de casos? Bueno, a lo mejor de que exista un sucesorio o lo que llamamos coloquialmente las herencias, hay una persona designada que es el albacea. Él puede tener o tiene más bien el control de todas las propiedades, de todas las posesiones o lo que eran las posesiones del decuyus, el difunto. Y él tiene, al tener ese título, pues puede administrar esos bienes. Sin embargo, este delito lo comete aquella persona, en este caso el albacea, que ya quiera vender un carro, que ya quiera vender una casa, sin siquiera avisarle a los otros coherederos. Esa es una. El tercer supuesto menciona que es aquella persona que se apropie o se aproveche de la energía eléctrica o de cualquier otro fluido sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ellos. Ya saben, aquellas personas que se cuelgan de los cables de luz, los famosos diablitos. Ese es uno
de los supuestos. Y el cuarto es aquel que no le devuelva un bien que se encontró sabiendo a quién le pertenece. Oye, que yo vi que al de adelante, al sujeto de enfrente, se le cayó la cartera y yo se lo quite o yo me apodere de él, no se lo regrese. Bueno, eso también se puede considerar como robo. Eso es de manera muy general. También tiene algunas circunstancias que agravan el delito, como por ejemplo cometerlo en casa habitación, hacerlo con violencia, que pueda causar muerte, robo de vehículos, que se le robe al patrón o a su familiar, cuando se trate de algún documento importante, como un expediente, protocolo, algo de oficina, un archivo público, cuando se roba en escuelas, cuando se cometa en medios de transporte. Esos son algunos ejemplos. ¿Y cómo se va a dar la pena? Bueno, la pena por el que comete el delito de robo se da especialmente por la cantidad que se robó y si hay alguna circunstancia que agrava este delito. También existe el robo equiparado, pero repito, lo vamos a tocar de una manera muy general, quizás más adelante, si no es que ya está en el propio video, en el canal, ya lo habrán visto lo que es el robo, sus agravantes, sus equiparaciones, es decir, a qué se asemeja también el robo. Ahora, está el delito de abuso de confianza. Comete este delito aquella persona que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otra persona de un bien ajeno mueble del que se le hubiera tenido la tenencia y no el dominio. Es decir, yo te presté mi celular para que hicieras una llamada y ya no me lo devolviste. Y al contrario, lo empeñaste a lo mejor. Entonces, ahí es donde se comete este delito. ¿Por qué? La diferencia aquí radica o los elementos es que una persona se apodere de un bien mueble con la autorización de la víctima, pero nada más porque se lo otorgó para que lo ocupara. Es decir, yo te presté mi PRIT, te presté mi lápiz adhesivo, tú lo estuviste agarrando, ocupando, y ya después ya no me lo devolviste, te lo quedaste. O peor aún, se lo prestaste a alguien más y esa persona ya no te lo regresó. A eso viene el abuso de confianza. ¿Vale? Entonces, dice, hay también igual hay una equiparación en el que dice que lo cometa aquella persona que en perjuicio de otro disponga de un bien mueble propio, que tenga en su poder y del cual no pueda disponer legalmente. Vuelve a pasar lo del albacea. Albacea, tú nada más te encargas de la administración, tú no puedes hacer actos de dominio a menos de que la autoridad ya te haya otorgado esa calidad de propietario. Ese es otro ejemplo. Otra de las fracciones por las cuales se puede equiparar es que el que haga del inmueble, se haga del importe de un depósito que garantice la libertad caucional de un inculpado o parte del, este lo puede cometer incluso el defensor o aquel representante del inculpado, a quien le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar esta multa, tienes que hacer esta reparación del daño y en lugar de dar la reparación del daño se lo guardó y se lo quedó. Entonces ahí está. No se lo robó, sin embargo, al tener ese dinero que iba a depositar, ya no lo llevó a cabo. Dice aquella persona que tenga la ilegítima posesión de un bien retenido y que no se lo devuelva a su propietario cuando a este ya se le requirió. Muchas veces ocurre con la liquidación de la sociedad conyugal en el que, pues, de manera provisional el juez le dice, no, pues tú te vas a quedar en la casa y con los carros. Y ya después se demuestra con el desarrollo, el desahogo de lo que es la liquidación de la sociedad, que a lo mejor a uno le tocaba la casa, a otro le tocaba el carro, y uno de los cónyuges no le quiera devolver, o el que tenga esa posesión provisional ya no quiera devolver a su legítimo dueño ese bien mueble. Y quien no siendo servidor público disponga o distraiga de los bienes públicos en su beneficio o de terceros.
hasta ahí es un delito equiparado. Y estas sanciones son muy similares a las del robo, desde que pueden ser de 6 meses hasta 20 años, dependiendo las circunstancias en las que este delito se presente. ¿Qué otro delito hay? Es el delito de fraude. De manera general se señala que comete este delito aquella persona que engañe a otra o aprovechándose del error en el que éste se encuentra para hacerse ilegítimamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Es uno de los delitos más complicados para poder tipificar. O sea, te señala muchas fracciones, pero sin embargo, para poder juntar todos los elementos resulta un poco complicado. Sin embargo, cuando se llevan a cabo es uno de los éxitos más grandes tanto como abogados como Ministerio Público. Pero uno de los ejemplos, y lo he señalado en distintas ocasiones, radica en los famosos tiempos compartidos. Es cuando tú vas, por ejemplo, a una playa y te llegan ciertas personas a decir, oye, te invito a una comida. Ok, sin problema. No, no vas a pagar nada, tú tranquilo. Y en esa convivencia, en la comida, a veces te invitan unos tragos, por lo general involucran un poco de alcohol y te empiezan a comentar de que tú puedes adquirir una casa o un bien mueble o inmueble en ciertos lugares ahí de la misma playa. Por ejemplo, Punta Diamante, que está allá en Acapulco, siempre y cuando pagues una mensualidad y que tú puedas estar cualquier día o cualquier semana del año, o te imaginas estar una semana al año en este lugar. Tú dices, wow, sí me imagino estando ahí conviviendo en verano, ahí con mi familia. Entonces, no tiene la certeza de dónde está el bien inmueble, solo sabes que está en Punta Diamante, nunca has corroborado si existe ese bien inmueble. Una, dos, te dicen, no, pero es que el tiempo compartido es de que tú no vas a pagar todo ese bien que vale 40 millones de dólares, tú vas a dar una partecita que es el mantenimiento junto con otras 10 12 personas. Y resulta de que no, de que a veces son muchísimos más, que no te dicen qué semana del año vas a ocuparlo, si es que existe, y si no, pues al final de cuentas resulta de que la empresa pues estaba estafando a la gente, les mentía, les sacaron su dinero, por lo menos 1, 2, 3 mensualidades y le decían, no, es que la próxima semana es cuando lo vas a ocupar. No, tú lo vas a ocupar en agosto, pero pues ahorita me tienes que estar pague, 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 pague y ya estás pagando. Supongamos que desde febrero. Entonces, durante 6 meses tú estuviste pagando y resulta de que ese bien inmueble no existe, esa ubicación es falsa, o pues resulta que jamás estuviste ocupando o nunca vas a ocupar ese bien inmueble porque jamás te señalaron la dichosa fecha. Ese es uno de los ejemplos. También se comete el delito de fraude aquel que obtenga dinero, valores, ofreciendo encargarse de la defensa o gestión en favor de un inculpado o hacer su patrocinio legal en un asunto civil, familiar, mercantil, laboral, siendo que es una persona que no es abogado, que no se haga cargo legalmente de esa misma representación, que renuncie o abandone el negocio sin una causa justificada. O sea, a lo mejor de que no fui revocado, a lo mejor de que yo me encontraba enfermo, a lo mejor de que tuve un percance o que tuve otra audiencia que justificara el por qué dejé de llevar a cabo dicha representación. Este delito lo cometen más, o aquí como se está señalando, los gestores y los abogados, en especial los que son los coyotes. Si alguno de ustedes ha visto la película de Presunto Culpable, sabrá que el primer defensor del chico, creo que se llama Antonio, era una persona falsa, no contaba con una cédula profesional, sino por el contrario la había sacado de Santo Domingo, allá en el DF, que era falsa, entonces se hacía pasar por el abogado y al final lo terminó abandonando. Claro que aquí si lo empezamos a desglosar, pues también muchos de nosotros como representantes legales pudieran
estar incurriendo a veces en este tipo de cuestiones, repito, siempre y cuando se manejen todos y cada uno de los elementos. Ya lo había explicado en el video de delitos. Muchas veces, si no se cumplen con los elementos, o regla general, si no se cumplen con los elementos del delito, no hay delito. Entonces, esa es una. Otra de las fracciones es de que disponga de un bien propio como libre, sabiendo que ese se encuentra grabado. ¿Qué pasa? Muchos terrenos o muchas casas terminan siendo hipotecadas por alguna deuda o porque la ha sacado a pagos en un crédito hipotecario. Eso se le llama gravamen. Y hay personas que quieren vender ese terreno que todavía no han terminado de pagar, que no han liberado ese gravamen y lo saben. Y aún así lo quieren vender a otra persona y esa persona termina siendo afectada después. ¿Por qué? Porque ese bien inmueble termina siéndole quitado, le terminan diciendo que no es propietario y ahí se da un caos más grande. Entonces, también es otra forma en la que se tipifica el fraude. El que se haga servir de algún bien o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague su importe conforme a los precios usuales o autorizados para el establecimiento de su clase. Es decir, que yo acepte dar 20 vueltitas ahí a los go-karts y ya nada más quiera pagar 2. Oye, si tú te diste 20 vueltas, ¿qué pasó? No, pues es de que yo te dije que eran 2, tú me ofreciste 20, pero no me dijiste de que tenía que pagarlas, un ejemplo. Entonces, en el delito de fraude hay 20 fracciones en el Código Penal del Estado de México, quizás haya más en el Código Penal Federal, tendríamos que revisarlo y repito, a lo mejor ya ese video ya se encuentra aquí. Eso es por lo cuanto hace al fraude. Claro, cuando hablemos de ese tema, pues nos vamos a extender igual con las sanciones, cuántos son los años de prisión, cuántos los años de multa. Ahora, veamos qué es el despojo. Bueno, el despojo lo comete aquella persona que se apodera de un bien inmueble al cual no le pertenece. Son los famosos paracaidistas, aquellas personas que saben que ese no es su terreno, que esa no es su casa, y llegan, se instalan y quieren vivir de gratis. O el que de propia autoridad ocupa un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no se lo permita. También ese es el delito de despojo. Que hubo a lo mejor, igual hablemos del sucesorio, la herencia, y que al hermano no le gustó la casa donde le tocó, él quería la de otro hermano, el hermano mayor. Y entonces se va y se instala y diga, no, esta va a ser mi casa y háganle como quieran. Ese también es un delito. ¿Sale? No es tan complicado, pero es importante. Y finalmente lo que es el abigeato, es decir, el robo de el ganado. Es decir, que se robe las ovejas, que se robe las reses, que se robe los caballos, que se robe las vacas, todos aquellos animales de granja o los cerdos también. Entonces, todo ello que es el delito de abigeato. Es decir, en resumidas cuentas, el robo es apoderarte de un bien mueble sin la autorización de la persona que es propietario de este. El abuso de confianza es apoderarte de un bien mueble cuando la víctima te otorgó la posesión, pero no la propiedad. Y tú ya no se la devolviste. El fraude es que tú te hagas de un bien para ti o para alguien más a través del engaño o a través de incurrir en el error. Oye, ¿cuánto vale ese bien, ese terreno? Son como 800 metros cuadrados, ¿no? Sí, 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 claro, son 800 metros y resulta que son 500 o son 400. Pero dicen, no, pues de aquí sí se ve que son 2 hectáreas. Y tú, sí, 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 claro. Y hagan ese contrato y resulta que en lugar de ser las 2 hectáreas, nada más son 800 metros cuadrados. O son 500, o son 300, o son 600. Entonces ahí es el delito de fraude. El delito del despojo es
apoderarte de un bien inmueble, es decir, de un terreno, de una casa, por lo general, y que no te pertenece. Así de simple. Finalmente está el delito de abigeato, que es apoderarte de cabezas de ganado. Entonces, espero que les haya servido bastante este video. Tal vez resultará un poquito largo. Sin embargo, pues no podía dejar pasar algunos detalles. Lo quise hacer lo más general posible. Sin embargo, se fue extendiendo. Sin más que añadir, les agradezco bastante que hayan visto este video, que le den manito arriba, se suscriban al canal, que lo compartan con sus amigos y familiares y dejen en la caja de comentarios sus sugerencias, opiniones, reclamos, todo aquello que pueda significar un crecimiento personal y enriquecedor también para este canal. Los invito de nueva forma, de nueva manera, les reitero de que indaguen, que investiguen, que puedan dar sus comentarios, sus reseñas y por supuesto también déjenos una sugerencia de qué otros temas les gustaría aprender. Próximamente ya estaremos viendo lo que es guardia y custodia. Esperemos que ya no tarde en salir ese video, que ya está ahí pendiente y ya lo tenemos grabado. Pues amigos, no me queda más que agradecerles que vean este video. Como siempre, su amigo y servidor Ramsés Sevilla los saluda y les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hasta luego.